Vamos a seguir calculando ángulos en los cuatro cuadrantes, solamente que ahora nos están mencionando que son todos los valores de las funciones trigonométricas del ángulo positivo alfa. Recuerden que el ángulo positivo hace referencia a que va en sentido contrario de las manecillas del reloj. Recordando la carátula del reloj, pues entonces tiene que ir de 12 a 9, de 9 a 6, de 6 a 3 y de 3 a 1. Ese sentido contrario, y precisamente esos son los ángulos positivos. Y la medida del ángulo que es menor a 360. Hace referencia a eso porque puede haber ángulos que sean más de 360. Hasta aquí es 360, pero si sigo dando la vuelta, pues estaría pasando el 360. Por eso sí hay la posibilidad de ángulos mayores a 360 grados. Y ahora me están diciendo que la tangente debe ser menos raíz de 3 y el ángulo está en el cuarto cuadrante. Entonces, los triángulos en el cuarto cuadrante, recordemos que es hacia la derecha, hacia abajo y de regreso. Siempre comenzando con el horizontal o con el cateto adyacente. Sabemos que este es el ángulo y que este es el de 90. Ahora bien, al decirnos que está en el cuarto cuadrante, debemos de entender que el ángulo se mide desde la parte positiva del eje de las abscisas. Entonces, el ángulo va a ser mayor a 90, mayor a 180, mayor a 270 y va a llegar hasta aquí. Entonces, esa consideración la debemos de abordar cuando llegue el momento de calcular cuánto mide el ángulo. Bueno, entonces, ya teniendo esa situación, observamos que me están diciendo que la tangente es menos raíz de 3. Entonces, si a mí me están diciendo que la tangente es menos raíz de 3, lo primero que debo de asegurar, es que la tangente va a ser una división. Recuerden que una función es una definición basada en operaciones, que la tangente es una división de dos longitudes. Esas longitudes me están mencionando que es un menos raíz de 3, por lo cual aquí tendría como que la incógnita de cuánto mide ese lado. Sin embargo, sabemos que abajo de cualquier número que no tenga denominador le puedo agregar un 1. Eso me lo enseñaron desde la secundaria o a veces desde la primaria. Entonces hay dos posibilidades, que sea así o que sea más raíz de 3 dividido entre menos 1. Todo depende de cómo nosotros tengamos la ubicación. Recuerden que este quiere decir en el sentido negativo, este quiere decir en el sentido negativo. Entonces, ahora, por la definición de tangente, sabemos que es la medida del cateto opuesto entre la medida del cateto adyacente. Al irnos a nuestra figura, habíamos mencionado que si va hacia la derecha, este lado entonces debe de ser positivo. Y lo declaramos como positivo. Recuerden que le escribimos entre paréntesis porque propiamente no es el signo del número, sino es estamos asegurando que va hacia la derecha. Luego, como este va hacia abajo, entonces este debe de ser declarado como negativo entre paréntesis y sabemos que la hipotenusa pues siempre va a ser positiva. Entonces, el cateto opuesto, según lo que estoy viendo en la figura, el cateto opuesto es negativo y el cateto adyacente es positivo. Por lo tanto, la que cumple con que el cateto opuesto sea negativo, según la construcción del triángulo en el cuarto cuadrante, y el cateto adyacente sea positivo, pues es precisamente la primera aseveración que nosotros estamos haciendo. Entonces, de ahí nosotros podemos concluir que dijimos que es positivo. Entonces podemos concluir que las longitudes de los lados va a ser raíz de 3 dividido entre 1, donde la raíz de 3 es hacia abajo y donde el 1 es hacia la derecha. Dejen hacer mejor ese 1 porque parece signo positivo. Bueno, y ya de ahí lo único que nos hace falta calcular es la hipotenusa. Sabemos que para calcular la hipotenusa vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, y con el teorema de Pitágoras, recordemos que el teorema de Pitágoras solamente habla de longitudes. Por eso, en el teorema está el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, y eso es la hipotenusa al cuadrado. No estamos en ningún momento considerando signos, porque las longitudes nunca van a ser negativas. Entonces hago la sustitución. El cateto 1 puede ser cualquiera de los dos, no importa, porque en el teorema de Pitágoras no existe cateto adyacente ni cateto opuesto. Entonces aquí yo digo que el primer cateto es 1 al cuadrado, acuérdense que es sin signo, y el siguiente cateto es raíz de 3
que lo están mencionando aquí, por lo que obtuvimos en los datos, y este debe de ser elevado al cuadrado. Y eso me va a dar por resultado la hipotenusa al cuadrado. Entonces, aplicando todos los conceptos de aritmética que sabemos, pues obviamente viene la definición de potencia. La definición de potencia me dice que debo de multiplicar por sí mismo a la base tantas veces como indica el exponente. Eso quiere decir que el 1 se multiplica por sí mismo 2 veces, que me sigue dando 1. Luego, esta raíz cuadrada con este cuadrado, sabemos que son operaciones inversas, y la operación inversa me indica que regresa al número original, o sea que es 3. Eso quiere decir que este 3 más este 1 me da un 4. Y continuando con la operación inversa, que hay un cuadrado, que haciendo la operación inversa en el otro miembro sería una raíz. Y además agregamos la propiedad reflexiva, donde la propiedad reflexiva me indica que es como si nos estuviéramos viendo en un espejo, no importa si tenemos el espejo arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha, de todas maneras es el mismo. Por lo tanto, me permite que esta hipotenusa que estoy calculando, en lugar de escribirla en el miembro derecho, la voy a escribir en el miembro izquierdo, y me queda que la hipotenusa es la raíz cuadrada de este 1 más este 3, que es 4. Y sabemos entonces que la hipotenusa, pues es 2. Entonces, aquí le asignamos un valor de 2, y con eso ya tenemos todos los lados para comenzar a hacer el cálculo de todas las funciones trigonométricas. Recuerden que las funciones trigonométricas, como está definido, una función es una definición basada en operaciones. Entonces simplemente hay que declarar las operaciones que son adecuadas. Para el seno del ángulo, sabemos que la operación que se debe de hacer es la longitud del cateto opuesto entre la hipotenusa. Por lo tanto, observamos nuestro triángulo y el cateto opuesto es el que está enfrente. Sabemos que ese cateto opuesto es negativo, por lo que aquí declaramos. Entonces aquí escribimos menos raíz de 3 entre la hipotenusa, que habíamos dicho que es más 2. Con eso, pues lo único que debo de aplicar es lo que sabemos de ley de signos. Y con la ley de los signos, recordemos que la ley de los signos menciona que si se dividen o se multiplican signos iguales, el resultado es positivo, y se multiplican o dividen signos diferentes, el resultado es negativo. Por lo tanto, me va a quedar que el seno del ángulo alfa va a ser un signo negativo, y aquí recordemos que debemos de escribir separados los números racionales y los irracionales. Por lo tanto, este 2 que está en el denominador sigue escribiéndose en el denominador. Aquí arriba hay un 1, porque recuerden que ese 1 multiplica raíz de 3 e indica cuántas veces se utiliza como sumando, por eso tengo un medio, y aparte el número irracional, que es raíz de 3. Luego vamos a hacer el cálculo del coseno. Sabemos que el coseno del ángulo está definido como la división del cateto adyacente entre la hipotenusa, de donde el cateto adyacente es este más 1. Entonces aquí escribimos más 1 y lo dividimos entre la hipotenusa, que es más 2. Entonces otra vez lo que hay que aplicar solamente es la ley de los signos, y aplicando la ley de los signos, la división de dos signos iguales me va a dar positivo, positivo que no voy a escribir, y entonces obtengo que el coseno del ángulo es un medio. Luego me voy al siguiente. La siguiente sabemos que es la tangente, y la tangente del ángulo va a estar definida como cateto opuesto entre cateto adyacente. Se define a través de una división de la longitud del lado cateto opuesto entre el cateto adyacente. Por lo tanto, la longitud del cateto opuesto, recuerden que es el que está enfrente, la longitud con todo y el signo es un menos raíz de 3. Recordemos que es importante el signo porque me indica el sentido entre, en el adyacente. El adyacente, que es un más 1, es cateto opuesto, que es menos raíz de 3, disculpen, estamos hablando de la tangente, entre el cateto adyacente, que es más 1. Entonces aquí volvemos a lo mismo, lo único que debo de aplicar es ley de los signos. La división de signos diferentes me va a dar negativo, y aplicando la ley de los signos, aquí me da un menos. Por lo tanto, la tangente del ángulo es menos raíz de 3. Vamos con la siguiente función trigonométrica, vamos a la cotangente, y la cotangente, recordemos que es la recíproca de la tangente.
Sin embargo, pues la vamos a escribir tal cual. La cotangente del ángulo es la división del cateto adyacente entre el cateto opuesto. Cateto adyacente es más 1, cateto opuesto es menos raíz de 3. Por lo tanto, aquí me va a quedar un más 1 entre un menos raíz de 3. Y entonces, lo que me doy cuenta primeramente es que necesito aplicar la ley de los signos. Y lo siguiente que voy a aplicar, bueno, sabemos que más entre menos me va a dar menos. Lo siguiente que voy a aplicar es racionalizar el denominador. Acordémonos que racionalizar el denominador es multiplicar por la unidad. La unidad va a ser un número entre otro número que sean idénticos. Y esos números precisamente son los que van a ayudar a que ya no haya una raíz en el denominador. Por lo tanto, aquí multiplico por raíz de 3 y también divido entre raíz de 3. Entonces, racionalizar el denominador implica multiplicar por 1, elegir a los dos números, realizar la multiplicación, y aquí se ve la definición de potencia. Por definición de potencia, a la base la voy a multiplicar por sí mismo 2 veces. También implica una operación inversa porque esta raíz y este cuadrado me van a restar al número original. Entonces todo eso es racionalizar el denominador, que es un concepto más robusto. Entonces de ahí yo ya puedo decir, ya puedo asegurar que la cotangente del ángulo es, por leyes de los signos, habíamos dicho que es negativo. Por definición de potencia y operación inversa me va a quedar en el denominador un 3 y obviamente en el numerador tengo un 1, y este raíz de 3 que se está multiplicando en el numerador lo voy a escribir adelante como número irracional. Entonces ya tengo también la cotangente de el ángulo. Luego vamos con la secante. Recordemos que la secante, que es otra función trigonométrica, está definida como la hipotenusa entre el cateto adyacente. Entonces observamos en la figura que el valor de la hipotenusa es un más 2 entre el cateto adyacente, que es un más 1. Entonces simplemente por ley de los signos, la división de signos iguales sabemos que es positiva. Entonces aplicando la ley de los signos, me va a quedar que el seno del ángulo tiene un valor que es 2. Y ahora vamos a calcular la cosecante. La cosecante del ángulo, recordemos que es la hipotenusa entre el cateto opuesto. Entonces nuevamente revisamos la figura. El cateto opuesto me doy cuenta que es menos raíz de 3. Entonces esto va a ser una división de menos raíz de 3. No es cierto, la hipotenusa, disculpen. La hipotenusa que es más 2. Más 2 entre el cateto opuesto que es menos raíz de 3. Como lo íbamos a escribir hace rato, ¿no? Entonces es la hipotenusa que vale más 2 entre el cateto opuesto que es menos raíz de 3. Y aquí vuelve a ocurrir lo que ocurrió con la cotangente. Y lo mismo, lo que debo de aplicar entonces es ley de los signos. La división de signos diferentes me va a dar negativo. Y también vamos a racionalizar el denominador. Y ya les había explicado que racionalizar el denominador conlleva varios conceptos, que el primero es multiplicar por la unidad. El número por el que vamos a multiplicar, que va a ser el mismo en el numerador y en el denominador, está precisamente considerando la raíz que tengo en el denominador. Esto es cuando estoy hablando de números irracionales. Por definición de potencia, aquí me queda raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Por operación inversa me va a quedar un 3. Y entonces, todo eso que conlleva racionalizar el denominador me va a llevar a que la cosecante del ángulo es un menos, por ley de los signos, un 2 que ya está en el numerador. Por definición de potencia y por operación inversa, aquí me va a quedar un 3, y este número irracional lo dejo multiplicando al número racional. Entonces aquí escribimos con raíz de 3. Acuérdense que les había mencionado que en la implementación se implementa de diferente manera el signo, el número racional y el número irracional. Por eso es importante dejarlos separados. Bueno, ahora bien, vamos a calcular la medida del ángulo. Para calcular la medida del ángulo había mencionado que hay 3 posibilidades, que es utilizar el arco cuyo seno es, el arco cuyo coseno es, o el arco cuyo cotangente. Para fines prácticos de lo que vamos a estar
haciendo los exámenes, primeramente reviso el seno del ángulo, tiene signo, número racional y número irracional. Es complicado. El coseno del ángulo solamente tiene número racional y la tangente del ángulo tiene signo y número irracional. Por lo tanto, al verlo, lo más fácil, lo más adecuado es calcular el arco coseno, porque es más simple. De todas maneras, voy a calcular el arco seno y el arco tangente para que veamos cuáles son las diferencias, ¿no? Entonces, comenzamos calculando el arco coseno. Entonces, el ángulo se va a calcular a través de una función inversa. Ya les había mencionado que la función inversa es intercambiar datos por resultados. Entonces aplicamos función inversa y vamos a escribir que el ángulo alfa se va a calcular como el arco coseno de precisamente lo que tenemos como resultado en la función trigonométrica, o sea, de un medio. Ahí es donde les digo que se intercambia datos por resultados. Aquí el dato es el ángulo y en este el resultado es el ángulo. Acuérdense que está después del igual, aunque sea hacia la izquierda, ¿no? Y este que tenemos de resultado, porque fue después de el igual, aquí lo voy a tener como dato porque está siendo aplicada el arco función un medio. Entonces ya lo único que tenemos que hacer es hacer este cálculo en la calculadora. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues primero debo de escribir el shift o el inverso o la segunda función, dependiendo. Luego la tecla que diga coseno, luego escribir el paréntesis, luego el 1, luego escribir la de fracción o la de división, cualquiera de los dos está bien. Luego escribir el 2 y cerrar el paréntesis. Recordemos que esto de abrir el paréntesis y cerrar el paréntesis es importante para que la calculadora entienda que todo lo que está ahí es el argumento, y como es el argumento, pues es necesario que ella lo considere así, ¿no? Entonces tomo la calculadora, oprimo shift, coseno, paréntesis, no, fracción 2, cierro paréntesis igual, y resulta que me da un ángulo que es de 60 grados sexagesimales. Entonces, regresando a lo que les había explicado originalmente, el 60 grados es este ángulo. Pero de ese ángulo, lo que debo de entender de lo que me contesta la calculadora es que el ángulo me lo está dando positivo. Y como me la da positivo, entonces quiere decir que es en sentido contrario de las manecillas del reloj. O sea que va hacia arriba. Porque recordemos que esta es la manecilla que va como para el 4, esta es la manecilla que va como para el 3, entonces es en orden descendente del 4 al 3, por eso el ángulo me lo está dando así como está. Pero acordémonos que el ángulo real, el ángulo en el cuarto cuadrante, es a partir del eje positivo del eje de las abscisas. Por lo tanto, mide más de 90, mide más de 180, mide más de 270 y llega hasta aquí. Entonces, quiere decir que este ángulo que es en el cuarto cuadrante no es este pequeñito, sino más bien es lo que le falta para completar la vuelta entera. Eso quiere decir entonces que el ángulo que yo estoy calculando en el cuarto cuadrante, ese va a ser el 360, que es toda la vuelta, menos el 60. De ahí obtendré que el ángulo en el cuarto cuadrante, pues simplemente es de 300 grados sexagesimales. Aquí ya calculé el arco seno de menos un medio sobre raíz de 3 y también el arco coseno de menos raíz de 3. En los dos casos me va a dar 60. Lo voy a escribir en una calculadora que obtuve aquí de la red para que vean cómo es que se debe de declarar para que no cause confusión. Vamos a irnos con el seno de menos un medio de raíz de 3. Entonces en la calculadora, pues primeramente la limpio y si se dan cuenta aquí dice inversa y me voy con el seno. Entonces, no, disculpen, otra vez, aquí me equivoqué, es inversa seno, si se dan cuenta aquí ya aparece el arco seno, y acuérdense que habíamos dicho que es menos un medio por raíz de 3, entonces ahí lo importante es que, bueno, la misma aplicación ya me da el paréntesis de inicio, y entonces escribo el signo negativo, que puede ser el de la resta, luego el 1, como no aquí hay fracción, pues escribo 1 entre 2, y lo multiplico por raíz de 3, tal cual está en lo que hemos calculado, menos un medio por raíz de 3. Y entonces cierro el paréntesis, que la misma aplicación ya me lo está cerrando, le apachurro el igual, y si se dan cuenta me da un menos 60.
Entonces, ya lo único que debo de considerar es que recuerden que este resultado fue un ángulo positivo, pero solamente me está diciendo que el ángulo positivo, lo voy a escribir acá, que el ángulo positivo es en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y estos dos ángulos que estoy obteniendo a través del arco seno y el arco tangente me dice que es en el mismo sentido de las manecillas del reloj, pero de todas maneras sigue siendo el de 60. Entonces lo único que debo de hacer es no considerar estos signos, solamente entender que es en sentido contrario de las manecillas del reloj, y para ambos casos el ángulo en el cuarto cuadrante pues volver a hacer lo mismo. A ese 360 le resta 60 y obtenemos el ángulo que es de 300. En los dos casos es lo mismo. Entonces, lo importante es ¿cuál de las tres funciones elijo para hacer la función inversa? Pues depende de cuál de las tres sea más sencillo. De todas maneras, si llegar a utilizar la otra, nada más hay que entender que yo debo decidir qué es lo que hago con este resultado que me da de la obtención del arco función.